Oye, tal y como mencionábamos ayer, Walter, tenemos un contacto el día de hoy con Gino Lorenzini, fundador de esta organización Felices y Forrados, que vamos a estar hablando de él a propósito de todo lo que es materia previsional, considerando este proyecto de ley que presentaron parlamentarios que busca que las personas puedan retirar hasta un 10% de sus ahorros previsionales. Y también el otro proyecto de ley que envió el Ejecutivo, ¿cierto? Que ese sí va a ser aprobado. Que lo más probable es que sí, está en discusión, y justamente Gino Lorenzini fue uno de los que participó en tuvo un espacio en la Comisión de Hacienda, así que vamos a tomar contacto con él para saber en cuál, digamos, el estado actual también de este proyecto de ley. Gino, buenos días, gracias por conversar con Más Positivo. Muy buenos días, Walter y Matías, ¿cómo están? Ya, Sí, entonces saludo a toda la gente. A Javier. Bien. Sí, oye, Gino, bueno, primero, hay muy poca gente que no te conoce. Así es que eso es bueno, pero preguntarte un poco cómo nació esta idea de Felices y Forrados hace ya un buen tiempo y cómo ha ido revolucionando también la forma en que nosotros los ciudadanos vemos e interactuamos con nuestros fondos previsionales, que aunque no lo parezca, son nuestros. Muchas veces el sistema lo hace ver como que no, pero cuéntanos un poco la historia de Felices y Forrados y también tu, tu relación con con este tema de aportar y de ayudar a la ciudadanía a entender un poco más cómo funciona el cambio de fondos y todo eso. A ver, yo estudié un magíster en finanzas en la Universidad de Chile y el año 2011 desarrollé una fórmula para, de forma objetiva, tener parámetros que me indicaran cuándo ingresar al fondo A, cuando está las bolsas sin riesgo, y cuando detecta riesgo, refugiarnos en el fondo E. De esa forma, partió a mediados del 2011, y la verdad es que hemos tenido grandes resultados porque siempre nuestra promesa fue, primer objetivo, disminuir el riesgo de pérdida, y como consecuencia conseguir una mayor rentabilidad. Y la verdad es que después de 9 años de historia, los resultados son bastante claros, en el sentido de que el fondo A ha ganado en este periodo un 74%, nosotros un 97%, y eso hablemos a los chilenos en claro. Alguien que tiene, no sé, 10 millones de pesos, son más de 2 millones de pesos de diferencia a su favor. Y eso es un tremendo aporte a largo plazo. Y si lo vemos en un jubilado pasó, no sé, imaginémonos de 100 millones, para hacer un ejemplo simple, de 100 a 177 en el fondo, más que 170, 180 en el fondo C, y con Felices y Forrados hubiese llegado casi a 200 millones de pesos. Esos 20 millones de pesos es mucha la diferencia. Entonces, la verdad es que la gente son más de 130.000 personas que siguen constantemente las sugerencias de cambio de fondo, y al final se empoderaron de sus ahorros, porque si toda la vida las AFP nos dijeron que tú eres el dueño, que tú eres el dueño, que tú eres el dueño, nosotros dijimos, bueno, si somos los dueños, vamos a empezar a administrar estos fondos de mejor forma para, primero, disminuir el riesgo de pérdida. Hemos tenido dos grandes hitos últimamente, el último año. El primero fue en la crisis social del 18 de octubre, que a todos nos sorprendió, pero la fórmula detectó una anomalía y nos hizo salir desde el fondo E hacia el fondo A. Y la verdad es que el fondo E se desplomó un 11%. Eso fue muy terrible para los pensionados y logramos evitar esa pérdida. Por otro lado, en marzo ocurrió que el fondo A se desploma un 17%, en lo cual una enorme pérdida, y nosotros estábamos refugiados en el fondo E. Entonces, ante grandes riesgos que pueden ocurrir en el fondo A como en el fondo E, la verdad es que nosotros hemos hecho una pega de disminuir el riesgo de pérdida y conseguir mayor rentabilidad. Y eso en la práctica al final, por ejemplo, tenemos en casos hermosos como Eli de Caso. Eli de Caso se jubiló hace 4 años atrás, más o menos con 59, casi 60 millones, y hoy en día tiene más dinero, tiene 65 millones, su pensión subió de 250 lucas a 300.000 pesos, y por lo tanto hemos creado incluso una nueva realidad que en vez de que se te acabe el dinero en la AFP una vez jubilado, tú vayas subiendo de forma sutil y paulatina tus ahorros, y de esa forma tengas una pensión creciente. Y eso la verdad es que nos llena de orgullo, porque son miles y miles de los jubilados que siguen nuestra sugerencia, que se cambian entre el fondo C y el fondo E, así que eso más o menos para resumir un poco la historia de Felices y Forrados estos 9 años. Gino, bueno, existe actualmente, lo mencionábamos, un debate con un proyecto de ley que presentó justamente el presidente Sebastián Piñera y que quiere limitar, ¿cierto?,
posibilidad de cambiarse de un fondo A al E, solamente ahora de manera adyacente, o sea, del fondo A o B, o del B al A o del B al C, no de manera tan Tan drástica, finalmente. drástica, claro, del B al E, por ejemplo. Y actualmente esto se hace en un plazo de 5 días hábiles y el proyecto de ley lo quiere cambiar a un total de 30 días. Justificando, ¿cierto?, de que esto, debido a un informe de la OCDE que habría mencionado que los daños en la economía en algunos países que se implementaba esto. A su vez, también está el tema de que esto ya se había votado en su oportunidad y fue rechazado. Y ahora con el tema del COVID-19 lo vuelven a postular a la Cámara de Diputados. Cuéntanos un poco en qué etapa se está este proyecto de ley que tú también presentaste en esta Comisión de Hacienda en su momento. A ver, hay que ser bastante claro. Hoy en día un cambio de fondo entre el fondo A y el fondo E demora aproximadamente 4 días hábiles. Hoy, con la normativa actual. Por lo tanto, cuando tú pones doble restricción, que sean 30 días, pero a la vez en fondos adyacentes, implica que un cambio de fondo podría demorarse 120 días pasar desde el fondo A al fondo E. Obviamente que si un shock de riesgo de pérdida fue en octubre y noviembre, que fueron 35 días, no te sirve un cambio de fondo en 120 días. O recordemos lo que pasó en marzo, que un 17% de pérdida del fondo A no podrías evitar esa pérdida. Entonces, la verdad es que esto está afectando el derecho de propiedad, que son derechos fundamentales protegidos por la Constitución. Está afectando una discriminación arbitraria, porque la gente de menores ingresos es la que tiene ahorro en la cuenta obligatoria. La gente de mayores ingresos, que tiene ahorro en cuenta 2 o en APB, va a poder moverse libremente. Entonces, la verdad es que este proyecto de ley tiene varios vicios de constitucionalidad, por primera parte, y ya fue rechazado en enero por la Cámara de Diputados. Entonces, la verdad es que la etapa que recién está en la evaluación de la Comisión de Hacienda. Mañana miércoles se debería votar la idea de legislar. Que se vote o no se vote, eso es un detalle, porque después obviamente viene la discusión de ir artículo por artículo, y después se presenta a la sala para que se vote en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado esta nueva indicación. Entonces, la verdad es que estamos en un escenario en el cual hay que estar muy atentos, porque el gobierno ha estado presentando estas mociones, pero que finalmente afectan a los trabajadores. Nosotros dijimos, miren, y se lo dijimos directamente al presidente del Banco Central, si ustedes consideran que esto realmente está afectando al mercado financiero, la solución es bastante simple: devolvamos la ley al año 98, regresamos todos al fondo C, ya no existe multifondo, solo un fondo, pero las AFP vuelvan a asumir el riesgo de pérdida como lo asumían antes, que quiere decir que no pueden perder en 12 meses. Y si pierden, nos compensan la pérdida. Entonces, yo estoy dispuesto a poner mi emprendimiento sobre la mesa con tal de que 11 millones de trabajadores nunca más perdamos un peso. Pero ahí está y ahí dijeron, no, es que no podemos devolver eso al año 98. Entonces, ¿cuál es el problema realmente de fondo? Este tema de que se afecta al mercado, la verdad es que es un mito, y es un mito por lo siguiente, porque está el artículo 48 del DL 3500, que permite a las AFP a cambiar las inversiones sin vender en la bolsa. Por lo tanto, que supuestamente se afecte los precios de las acciones, se afecte el dólar, eso es mitología, porque nunca las AFP venden en la bolsa cuando ocurren cambios de fondo. Es el artículo 48 del DL 3500. Entonces, la verdad es que acá hay otra intencionalidad y finalmente nos quieren sacar del mercado. Y de hecho es tan así de que si no les gustaran los cambios masivos, nos están sacando, pero en otro proyecto de ley, que también se está votando ahora en el Senado, quieren darle la potestad al superintendente para cambiarnos a todos masivamente hacia el fondo B. Es decir, nos quieren llevar a los fondos de mayor riesgo. Y al final uno no sabe si es que es para quizás cubrir las pérdidas que pueden ocurrir en empresas como la TAM. Entonces quizás quieren ocupar los fondos de pensiones para rescatar a empresas privadas. Y la verdad es que no tenemos mayor problema en que pueda ocurrir eso, siempre y cuando sea a través de acciones. Es decir, que los trabajadores seamos dueños, que es lo que nosotros bautizamos como capitalismo popular. Es decir, si estamos viviendo una crisis fuerte y hay empresas que están quebradas, no les prestemos dinero, sino que compremos sus acciones. Porque de esa forma, después, cuando esas empresas recuperen valor, las utilidades van a ir a los trabajadores y no a los dueños actuales. En un escenario
ideal eso podría pasar, ¿no? Y finalmente sería una forma distinta y más activa también de administrar todos nuestros fondos. Quizás no tan pasiva de solamente estar ahí como observadores mientras son las AFPs quienes se encargan de administrar y muchas veces también mal administrar los fondos y finalmente somos los trabajadores los que terminamos perdiendo ahí una buena cantidad que a la larga es irrecuperable. Con respecto al mismo tema, expertos como David Bravo, quien encabeza la Comisión Presidencial, hace un llamado a actuar con cautela en lo que respecta al cambio de fondos, dice, de manera constante y se muestra, de hecho, directamente a favor de limitar dicha acción, quitándole también autonomía, dentro de la poca autonomía que tenemos los cotizantes de poder mover nuestros fondos. Sí, mira, qué bueno que me preguntaste por David Bravo. Yo me leí el informe completo de la Comisión Bravo, es público. Y llama la atención de que una comisión que fue del gobierno de Bachelet planteara la propuesta, si mal no recuerdo, en la 49, decía que la propuesta oficial era eliminar el retiro programado en la AFP para forzarnos a entregarle nuestro dinero a las compañías de seguro. Y lo peor es que en la página 74, el mismo informe de la Comisión Bravo decía que la peor solución es que una persona al jubilarse vaya a una compañía de seguro y que hoy debería jubilarse en AFP y cuando después suba las tasas de interés a futuro, cambiarse a una compañía de seguro. Entonces, si yo hago un análisis como comisión de decir, es bueno estar en retiro programado en la AFP en la primera etapa de jubilación, ¿por qué la propuesta es eliminar el retiro programado? Entonces, la verdad es que la Comisión Bravo, a mí la verdad es que muestra muchos conflictos de interés y la verdad es que David Bravo, con esa misma comisión, está en su documentación esa inconsistencia. La verdad es que demuestra más estar interesado por los grupos económicos más que por los ahorros de los trabajadores. Sí, ese es el problema de fondo. El problema de fondo es que quieren ocupar nuestras platas para beneficiar a las grandes empresas, que sea el cajero automático de los grandes grupos económicos. Y lo que nosotros planteamos, no. Nosotros no tenemos por qué estar perdiendo. Es mucho mejor proteger nuestros ahorros. Y si es que eso llegase a afectar al mercado financiero, nosotros dijimos, ok, devolvamos la ley del año 98, regresemos todo al fondo C. Nadie se preocupa más de cambiarse de fondo, pero estamos garantizados de que no podamos perder en 12 meses. Y esa es la discusión de fondo. Si se afecta el mercado financiero, entonces devolvamos la ley del año 98. Súper simple. Pero ahora, también hay una... Matías, tú tienes otra pregunta, ¿verdad? Sí, mira, siguiendo con el mismo analista David Bravo, él en una entrevista menciona que él es partidario de limitar, incluso de disminuir la cantidad de fondos actuales, que son 5, si no me equivoco. Sí, son 5. Y que justificando que la mayoría no tiene la capacidad de poner atención a tantos fondos. Considerando esto, limitar los fondos, me imagino que va a querer, propone limitar los que son, especulación mía, los que son menos riesgosos, porque son finalmente los que mueven menos en las AFP, considerando los fondos A y B, que son los más riesgosos. A ver, en otra entrevista yo le escuché a David Bravo que lo que proponía era simplicidad, que en sentido de que en vez de 5 fondos sean 3. Entonces así la gente se confunde menos al elegir un fondo. Ahora bien, yo insisto con el tema, no me sirve ni a mí ni a cualquier chileno un cambio de fondo de 120 días. Eso es obligarnos a perder. Y eso es gravísimo, es decir, nos estarían obligando a perder un 17% en el fondo A o en el fondo C. Y por eso lo que nosotros planteamos es simple. Si se devuelve la ley al año 98 y regresamos todos hacia el fondo C, la gente viviría tranquila y las AFP deberían volver a hacer la pega que hacían antes. Para explicarlo muy sencillo, antes las AFP tenían máximo, por ejemplo, en el fondo A, pueden estar 80% en acciones. Pero cuando vienen las crisis, como en marzo, todas estaban en un 80%, nadie bajó al 40%, que es lo que se le permite legalmente. Y eso sí lo hacían antes del año 98. Entonces, finalmente, Felices y Forrados solo está haciendo la pega que la AFP dejó de hacer el año 98. Y por eso es que nosotros planteamos, si no quieren cambios de fondo, perfecto, devolvamos la ley, que la AFP asuman el riesgo de pérdida y que vuelvan a administrar el fondo C, que era el fondo que existe desde el inicio del sistema, y la verdad es que las rentabilidades en las 2 primeras décadas son muy superiores a las últimas 2 décadas, porque aparte nos cobraron comisiones fantasmas, muchos arreglines que hubo por abajo. Entonces, lo que nosotros decimos, ¿por qué no volvemos todo al fondo C? Es la solución más sencilla y que la AFP vuelvan a asumir el riesgo de pérdida.
Oye, dentro del escenario de las AFPs y la postura que ellos tienen con todos estos proyectos de ley nuevo, hay una que escapa un poco, que es esta AFP nueva, ¿cierto? Que es la AFP 1, que incluso antes de cualquier moción, antes de cualquier propuesta, tanto informal como formal a nivel político, dijeron, oye, sería bueno que quizás la gente pudiese disponer de una cantidad de sus fondos. ¿Por qué una AFP nueva tiene esta visión versus todas las otras AFPs antiguas? Tienen una visión mucho más recatada, ¿cierto? Y en términos del manejo de los fondos por parte de los cotizantes. ¿Cuál es la visión o dónde está el truco, digamos, para que una AFP tenga esta propuesta? Porque nos parece incluso a todos los que estamos de acuerdo extraño, sospechoso, ¿no? Como demasiado bueno para que sea cierto. A ver, voy a contar dos respuestas. La primera, las AFP cuando nacieron entre el año 81 y el año, te diría, 95, tenían un rol social súper fuerte, que se nos olvidó, que no lo recordamos, pero yo he conversado con gente que incluso en conjunto iban las AFP y los trabajadores a Perú a exportar el sistema de pensiones chileno. Y eso Hernán Santelices, que fue un dirigente de Codelco, hizo todo ese proceso, porque en ese momento la AFP, mira, no perdíamos, ganábamos entre un 15 y un 20% al año. Era un sistema espectacular. Entonces, ojo con ese rol inicial de las AFP. Pero las AFP fueron adquiridas por grandes grupos internacionales, digamos, Principal, MetLife, Prudential y Generali, que son grandes compañías de seguros de Estados Unidos y de Italia. Entonces ya cambió, ya no tiene el rol social porque no le interesa que se genere una sinergia en el país. Antes los fondos se invertían solo en Chile, entonces se construían carreteras y uno mismo veía el beneficio y a la vez se generaba más trabajo, pero hoy en día el 40% de los fondos de pensión están afuera. Entonces hay conflictos de interés claro con estos grandes grupos económicos. Entonces, cuando aparece uno que es de un chileno, que es Ignacio Álvarez, que más encima tiene experiencia porque él fue gerente general de Cuprum, claramente él se comprometió y dijo, yo quiero hacer las cosas distintas. Entonces, uno lo que ve es que uno está rentando mejor, están haciendo bien la pega, está diciendo, oye, si en Perú retiran el 25, ¿cómo no vamos a dejar que acá retire la gente un 5? Si el ahorro de las personas, ¿qué mejor que la retire las personas? Entonces la verdad es que no te diría que hay truco atrás, sino que simplemente, y de hecho ellos no están en la asociación de AFP, esa es otra señal bastante importante. Es decir, ellos no están con el bloque de AFPs internacionales, sino está casi única AFP 100% chilena y que tiene otra vocación. Y que puede ser quizás la vocación original. Volver a lo que eran las AFPs en ese entonces, claro, con un rol más social y también que enfocado en la inversión en Chile. Y suena maravilloso, ¿no? Porque finalmente y lo que hace esta AFP también es hacer el alcance a que no solamente ese retiro pueda hacer ahora en la situación de catástrofe, sino que en algunos estados o situaciones excepcionales donde se requiera un retiro de fondos importante, también se norme ese tipo de instancias y quizás después generar una nueva relación de nosotros los cotizantes hacia la AFP y no esa relación de que prácticamente nos rendimos, ¿no? Porque no hay otra alternativa. O sea, tú tienes un contrato con una empresa, estás obligado a cotizar y lo mejor que puedes hacer es elegir quizás la AFP que tenga menor comisión de pronto y jugar un poco con eso con los fondos, quizás con la ayuda de ustedes también, pero más allá de eso no hay mayores acciones, no hay mayor manejo ni control sobre nuestros fondos, hasta que obviamente jubilamos. A ver, en Australia se permite el retiro de $10,000 cuando tú quieras, pero es un préstamo que tú lo reintegras. Y ahora con el COVID puede retirar $20,000. Por lo tanto, y el sistema australiano no la pasada, está funcionando bien, porque eso permite que la gente se empodere de sus ahorros en el corto plazo. Porque finalmente si te hacen una promesa por 40 años y cuando llega la realidad tu pensión es baja, te molestas. ¿Qué es lo que está pasando? En cambio, si tú tienes una relación más de corto plazo con tu AFP, oye, necesito mi 5%, perfecto, te lo presto, o mi 10%, no hay ningún problema. De hecho, en Perú, en 2016, se hicieron 4 mejoras fundamentales. Primero, al jubilar, o en Chile tú puedes elegir AFP o compañía de seguro. En Perú dijeron no, retiro el 95,5%, es decir, mi plata a mi bolsillo. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué hizo la gente? ¿Se compró televisores? No. La gente agarró su dinero, lo metió en un depósito a plazo en el banco y aumentó su pensión en un 50% porque ofrecen bastante buenas tasas de interés. De hecho, los bancos hoy en Perú están ofreciendo un 5% de interés. En Chile no están ni siquiera ofreciendo un 1% al año. No,
Entendiendo esa lógica que en Perú hay más competencia, la gente mejora sus pensiones. El que está cesante, escúchenme bien, acá hay 2 millones de cesantes que lo están pasando mal. En Perú, si tú estás cesante 12 meses, te puedes jubilar anticipadamente si eres mayor de 50 años las mujeres y 55 años los hombres. Fácil jubilación anticipada. Si tengo cáncer terminal, una enfermedad terminal, retiro la mitad de mis ahorros para enfrentar la enfermedad. Y ojo con esto para toda la gente que no puede pagar dividendos. En Perú, tú puedes pagar con el 25% de tus ahorros tu primera propiedad o la hipoteca de tu primera propiedad. Por lo tanto, la gente transformaron el sistema a favor de las personas y en Perú no ha venido ninguna debacle económica. De hecho, está mucho mejor que nosotros económicamente hablando. Claro, eso te iba a comentar, ¿no? Porque de pronto da la sensación de que por parte del Estado, del gobierno y también de las AFP hay una actitud demasiado paternalista, ¿no? Decir, oye, yo no te puedo pasar tu plata porque no sé qué vas a hacer tú. A lo mejor te la gastas, como dices tú, en televisores, o te compras un auto nuevo o algún bien consumible, ¿no? Entonces, esa actitud, claro, también la otra opción es decir, oye, no, en realidad si sacan los fondos va a quedar la escoba, se van a jubilar con mucho menos. Y ese es siempre el discurso, la tendencia a comunicar ese tipo de situaciones. Entonces la gente también, claro, dice, oye, sí, en realidad puede que tengan razón. Pero en Perú no ha pasado nada. O sea, en Perú, como tú dices, en muy poco tiempo se llegó a legislar y a hacer este cambio importante en el sistema de pensiones y la gente sigue más feliz que antes porque puede manejar una buena parte de sus fondos y, como dices tú, invertirlos en una APB o en algún tipo de ahorro a largo plazo, pero teniendo el control. No esperando a jubilar sobre los 60, 65 años para poder tener acceso a ese dinero, que tampoco es en la totalidad, o sea, hay que ir finalmente recibiéndolo mes a mes. ¿Qué falta en Chile, Gino, para que ese tipo de situaciones ocurran? A ver, hay que educar, porque primero solo el presidente de la República en Chile puede hacer una ley de AFP. Entonces, el tema es que esto pasa por la voluntad de una persona, que se llama presidente de la República. En Perú se pudo legislar porque el Parlamento tiene el poder legislativo. En Chile el poder legislativo está cooptado por el Ejecutivo y eso al final es lo que hace que en AFP todos los cambios hayan sido a favor de las AFP y casi muy pocos cambios a favor de la ciudadanía. Entonces, entendiendo ese contexto, es que hay que entender de que tenemos que mejorar nuestro sistema democrático para poder venir y plantear temas de AFP. Entonces, ese es el verdadero motivo por el cual quedamos tan rezagados respecto a Perú. Y de hecho es más, hoy día en la noche estoy invitado a exponer al Parlamento peruano porque quieren llevar el sistema aún más allá y quieren hacer 2 mejoras muy concretas. Una es el hijo feliz, que nosotros llevamos 8 años diciendo que el Estado debería invertir $1 millón por hijo nacido. Entonces el hijo feliz va a nacer en Perú antes que en Chile, siendo que la idea es chilena. Y segundo, es que una pension card, ¿qué quiere decir esto? Que si tú vas a comprar la leche, el pan, un 2% del IVA se te vaya directamente a tu cuenta de ahorro, porque hay un 60% de los chilenos que no ahorra por planilla. Entonces la mejor forma para recaudar fondos de pensiones tiene que ver con devolverle a la gente el IVA, y eso va a hacer que toda la gente pida sus boletas. Vamos a tener, entre comillas, 11 millones de recaudadores del fisco, porque si no tengo la boleta, estoy perdiendo mi 2%. Y la verdad es que son medidas que van a hacer que el sistema peruano nos saque a aún mayores distancias. Entonces, la verdad es que en vez de estar preocupados, por ejemplo, no sé, en marzo se perdieron, en 5 meses, entre octubre del año pasado y marzo, se perdieron 54.000 millones de dólares. La lógica me diría que si el presidente quisiera protegernos, sacaría una ley para protegernos de las pérdidas de la AFP. Y en mi caso, la única empresa que protegió de estas pérdidas la quieren sacar del mercado. Entonces, la verdad es que los hechos están sobre la mesa, la gente es bastante inteligente para poder entender esta situación, y lo que nosotros planteamos es que de una vez por todas mejoremos el sistema de pensiones. Pero en vez de mejorarlo, al final estamos restringiendo los cambios de fondo 120 días, pero confiamos en que el Parlamento tenga la sabiduría, en especial en la sala de la Cámara de Diputados, para que esto se rechace. Nuevamente, de hecho. Gino, acá en Chile hace muy poco, la semana pasada nada más, una ex docente ya jubilada, la Corte de Apelaciones falló a su favor para que su AFP le devolviera íntegramente todos sus fondos previsionales. Lo más probable es que esto pase ahora a Corte Suprema.
¿Cómo se puede ver, cómo puede afectar este puntapié inicial, ¿no? Porque es algo prácticamente inédito en la historia? ¿Cómo puede esto afectar también a las AFP, mayormente que más personas tomen este camino de la vía judicial para exigir el total de sus fondos previsionales? A ver, primero déjame una pequeña aclaración. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que antes del año 2004, los chilenos teníamos el siguiente derecho. Nos obligaban a ahorrar, perfecto, pero si tú ahorrabas más de 30 millones de pesos, todo el exceso era excedente de libre disposición al jubilar. Y los 30 millones te cubría la pensión mínima garantizada uniforme para todos, que eran 135.000 pesos. Eso hasta el año 2004. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la profesora, con la ley original de la AFP antes del 2004, hubiese retirado todo sobre 30 millones, pagaba la deuda de su casa y tenía techo y pensión. Entonces, ¿qué ocurre? Que finalmente, acá lo que dijo la Corte de Apelaciones es que el Estado no está cumpliendo la Constitución, el derecho de seguridad social, que debería entregar la pensión básica uniforme y que ella debería tener derecho a retirar este excedente. Entonces, finalmente, yo creo que hay que respetar el espíritu original y las leyes deberían devolverse al año 2004, porque de esa forma todos los chilenos podrían retirar sobre 30 millones. Eso estaba en la ley. El problema es que mucha gente no lo sabía o no lo sabe. Y por eso es importante educarse. Al final, un sistema de pensión, cuando somos jóvenes no ahorramos. Está bien que nos obliguen. Pero cuando alguien tiene 65 años, tiene derecho a retirar sus 30 millones, todo sobre 30 millones de excedente. Si un chileno promedio tiene 50 millones, podría retirar 20 millones y vivir con una pensión mensual garantizada por el Estado. Ese era el sistema original. Lamentablemente eso se cambió. Y por eso es que ahora la justicia está restableciendo derechos que estaban originalmente en el sistema. Y eso es lo que no hay que tenerle miedo a eso. Ahora, que retire todo puede ser una exageración y probablemente la Corte Suprema se rechace esta parte. Pero sí, sus derechos de excedente sobre 30 millones, eso sí estaba en el sistema original y creo que sería la solución salomónica para no poner ni en jaque al sistema completo y para también dar el beneficio a los trabajadores. En el contexto de la pandemia hay un proyecto que fue presentado básicamente por Pedro Araya, Carlos Bianchi y también Yasna Proboste, ¿cierto?, que permite a los ciudadanos el retiro de una cantidad del 10% de sus fondos de AFP. Con respecto al anterior, Alejandro Stark, experto en materia previsional, indica que retirar los fondos puede llevar a un shock en el sistema y que va a quedar la escoba y finalmente va a ser una situación terrible. Por lo tanto, sumando que es inconstitucional también el retiro. Ya lo dijo ayer Sebastián Piñera, quizás sin decirlo específicamente, pero que cualquier instancia o cualquier idea generada por parlamentarios, más allá de que sea de muy buena fe, si no está dentro de la Constitución, ninguna posibilidad. A ver, respecto a las declaraciones las declaraciones de Stark, hay que ver qué conflicto de interés tiene. Él está en el comité de inversión y podría tener conflicto de interés, entonces al final a él le interesa que estén las inversiones tranquilitas porque puede tener a empresas administradoras indirectas. Entonces, ojo con ese punto de Stark. Al final, acá lo que importa es los afiliados. ¿Quiénes somos los dueños? Los afiliados. Y en ese sentido, en la presentación del proyecto no es inconstitucional, por algo fue admisible. Y lo que se está planteando es justamente modificar la Constitución, que requiere quórum mucho más alto. Por lo tanto, lo que están haciendo los senadores es el camino correcto. Cambiemos la Constitución, mejoremos el tema de que la gente pueda retirar el 10%. Por lo tanto, primera parte es completamente constitucional hacer una reforma constitucional. Si no, la Constitución estaría casi que escrita en piedra y no se podría modificar nunca. Eso no tiene lógica. Y segundo, lo único que se reconoce acá es el derecho a retirar un 10%, pero después a restituirlo, es decir, es el préstamo, es un autopréstamo. ¿Cuál es el problema con que la gente se autopreste su dinero? Ahora, Stack dice, oye, esto puede afectar porque liquida las posiciones, el 40% de los fondos de pensión están en el extranjero, entonces que se liquide un 10% que están en el extranjero y se traiga al país, de hecho va a beneficiar a que baje el tipo de cambio, que se estabilice un poco la economía. O sea, al final, estos son lecciones bíblicas. Existen los 7 años de vacas gordas y los 7 años de vacas flacas. Y el tema es que para algo se ahorra para poder
cuando llega el periodo de vacas flacas, poder utilizarlo. Y a nosotros nos parece muy bien que se haga esto. Y respecto a las declaraciones del presidente Piñera, la verdad es que la Constitución es igual para izquierda o derecha, da lo mismo. Y nos parece que cuando, por ejemplo, él viene y saca una ley para restringir restrictivamente los cambios de fondos a 120 días, no está cumpliendo la Constitución, no está cumpliendo el derecho a propiedad, la libertad de informar. Yo ni siquiera podría dar una sugerencia. Ojo con eso, se está afectando la libertad de prensa. Entonces, hay derechos constitucionales gravísimos que ni siquiera se debería procesar esa ley. Entonces, yo creo que la Constitución es justamente para protegernos a los ciudadanos de los políticos, no importando el color político. Y en ese sentido yo creo que sí se debe cumplir la Constitución, siempre. Pero por lo mismo, los parlamentarios, los senadores tienen todo su derecho a presentar una modificación constitucional. Necesitan más de 2/3 para aprobarla, no es algo fácil. Pero si se aprueba, es parte de las reglas del juego. Bueno, sin duda que es importante en primera instancia, como tú dices, que la gente se eduque, aprender cómo funciona el sistema de AFPs, aprender también quizás a sacar provecho de todo este conocimiento de lo que tú manejas también, de Felices y Forrados, que está en línea, ¿no? Es un sitio web, se puede visitar, también tienen redes sociales para que vayan aprendiendo un poco de educación en este tema y quizás de esa manera tener más empoderamiento, ¿cierto?, respecto de los fondos y de las decisiones que uno pueda tomar para poder primero tener una mejor pensión y ahora también estar muy al pendiente de lo que va a pasar con estos proyectos que se están presentando para poder quizás en un futuro no tan lejano tener un retiro de una suma de nuestros fondos de AFP, que es importante porque no podemos estar también, hay mucha gente que está desempleada, como tú lo mencionabas, no podemos estar esperando todo el tiempo la cajita de mercadería, porque eso no paga las cuentas, eso no alcanza para una vida medianamente normal de una familia. Sí, absolutamente. Y nuestra invitación es que la gente se empodere. Existe una página web que es misclavesahora.cl, donde tú puedes, si no sabes cómo pedir las claves de tu AFP, puedes pedir tu clave web y tu clave de seguridad. Con esas 2 claves pasaste a tener el poder de cambiarte de fondo y a seguir las sugerencias de Felices y Forrados. Te registras en Felices y Forrados, tienes 3 meses gratis para que pruebes. Y tú te vas a dar cuenta cómo disminuimos los riesgos de pérdida los meses malos y como consecuencia conseguimos una mayor rentabilidad. Cuando la gente ve los resultados, solo después contrata por solo 2 lucas mensuales en nuestro servicio. Y la verdad es que esa es la mejor forma de empoderarse, porque finalmente pones el sistema de FP a tu favor. Yo estoy súper contento, partí con Felices y Forrados con 8 millones en 2011, hoy en día con orgullo tengo más de 43 millones de pesos, y la verdad es que nunca hubiese llegado a esas cifras si no hubiese sido gracias a Felices y Forrados, y lo único que yo hice fue compartir mi información como magíster en finanzas con todos los chilenos. Yo creo que compartir información no tiene nada de malo y por lo tanto esperamos que el Congreso rechace estas propuestas de leyes por el hecho de que son inconstitucionales. Exactamente. Bueno, Gino Lorenzini, muchas gracias por conversar con Más Positivo de Canal 30 y esperamos nuevamente tener un contacto según avance el tiempo y cómo vaya también esta ley. Muchas gracias, que esté muy bien, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, saludos a toda la gente de San Javier. Chao, chao. Excelente tarde, que estés muy bien. Importante que la gente aprenda, porque sin duda es nuestro dinero y al parecer el sistema, no al parecer, yo creo que es muy específico esto, nos hace creer que es casi un pecado pedir nuestros fondos o tener por lo menos más control. ¿Ah? Sí, sabes que parte de este proyecto que se presentó de evitar el solamente limitar a fondos adyacentes en un periodo de 30 días, también incluye el no poder recibir asesoría externa, en este caso de ellos. Claro. Es básicamente para matar a Felices y Forrados, claro. Una forma indirecta de poder hacerlo, porque sin duda, ahora, ¿hasta dónde llegan los intereses económicos o los compromisos económicos de los políticos? Que legislan, o sea, la Constitución, tal como lo decía Gino y como lo sabemos todos, está hecha para protegernos a los ciudadanos y quizás crear una especie de terreno neutral también para contrapesar las fuerzas con el mundo político, pero finalmente la Constitución y todas las leyes están hechas para proteger a los políticos y desproteger a los ciudadanos, y seguimos así.